Capítulo 3 Salir de las sombras. Inicio de capítulo. Al día siguiente, Ciudad Kuo. Ya era el día siguiente, desde los sucesos de ayer, donde Sona Citri, la presidenta del consejo estudiantil, en Academia Kuo, había ido a buscar a Hina-sun para decirle que estaba interesada en que se uniera al consejo estudiantil, ya que veía potencial en ella. Sin olvidar, que le contó sobre la posibilidad de ayudar a su madre, quien estaba bajo la enfermedad del sueño del mana, para ayudarla a buscar un mejor hospital, en los negocios de su familia. Eso dejó a Hina, con muchas dudas en su cabeza y algo para pensar toda la noche. Y al llegar a casa, cenó con su hermano mayor y le contó sobre el tema. Y para su sorpresa, su hermano le dijo lo siguiente: no tienes que preocuparte por nuestra madre, sin embargo. Si tú realmente deseas unirte al consejo estudiantil, no lo tienes que hacer por nuestra madre. Yo me encargo de esto, solo quiero verte feliz, había dicho Jinwoo. Por supuesto, eso se ganó las lágrimas y un gran abrazo de parte de su hermanita, quien le dijo en repetidas ocasiones: eres el mejor hermano del mundo. Durante un largo tiempo, hasta que vio a su hermano ir a darse una ducha y mientras tanto, ella tomó el contrato de Sona Citri y lo leyó durante toda la noche. Actualmente, nos encontramos en el Club del Ocultismo, donde era la base del clan Gremory, uno de los dos clanes demoníacos en Ciudad Kuo. Y su líder, era Rias Gremory, quien en estos momentos, estaba al lado de su nobleza. Y frente a ella, estaba su amiga de la infancia, Sona Citri, otra heredera de un clan demoníaco, el clan Citri, quien estaba acompañada por su reina, Tsubaki Shinra. Veo que has empezado a trabajar en reclutar a alguien para ti, nobleza, comentó Rias, mientras veía a su amiga de la infancia, quien solo asintió en respuesta a sus palabras. ¿Puedo saber quién es?, preguntó Rias, para ver cómo Sona asintió con su habitual rostro sin emociones. Hina-sun, una estudiante de primer año, fue la respuesta de Sona, viendo cómo Rias pareció algo satisfecha por sus palabras. ¿Y qué Sacred Gear tiene o qué rango de cazadora es?, preguntó la pelirroja, para ver cómo Sona se quedó callada por unos segundos, hasta que volvió a hablar. Aún no lo sé, fue su respuesta. ¿Aún no lo sabes?, preguntó Rias, sin poder evitar mostrar su sorpresa al respecto, recibiendo un asentimiento de cabeza, de parte de Sona. Sí, aún no lo sé. Pero creo tener una sospecha al respecto, respondió, para ver el interés en los ojos de su amiga de la infancia. Ya veo, comentó Rias, para cruzar sus piernas y acomodar su falda, de manera que se vea perfecta. En ese caso, creo que tomaré mi turno para reclutar a mi siguiente candidato para mi nobleza, comentó Rias, llamando la atención de Sona y Tsubaki. ¿Ya tenías a alguien en la mira?, preguntó ella, para ver asentir a Rias. Sí, es una cazadora de rango B, creo que es una sanadora y una de las mejores de los coreanos en el país. Ante las palabras de Rias, Tsubaki no pudo evitar mirar a su rey, sabiendo de quién hablaban. Ella debe ser Joelle, la estudiante de tercer año, que acaba de entrar tras retirarse de cazadora, pensó Tsubaki, sobre la poca información que habían reunido sobre ella. Pero ahora, Rias la tiene en la mira, pensó Sona, aunque no pudo evitar suspirar. Ambas tenían un acuerdo para tener una oportunidad, para reclutar a un posible candidato para su nobleza. Un turbo a la vez, por lo que si tenían éxito o no, la otra tenía que esperar hasta que hayan tenido una respuesta. Sin embargo, tenían que avisar sobre quién era su candidato, para no tener problemas o en caso de que tengan los ojos en el mismo candidato, cambiar a otro, y no tener problemas. Ya veo, bueno, en ese caso, ¿has tenido suerte con contactar con el cazador que me habías dicho?, Sona le preguntó a Rias. Pero solo pudo obtener un rostro serio de su parte. Ese cretino, comenzó ella. Me dijo que si realmente deseaba que se uniera a mi clan, primero tendría que tener sexo conmigo y con Akeno. Después, me daría una respuesta, dijo Rias. Al instante, tanto Sona como Tsubaki habían puesto un rostro molesto, ya que escuchar como un humano, que había despertado como cazador, le dijo a Rias, que primero se tendría que acostar con él y Akeno, y después, podría pensar en su propuesta de unirse a su nobleza. Era simplemente asqueroso. Debe ser un hombre muy idiota y que piensa más con la cabeza de abajo, fue el pensamiento de Sona, suspirando al conocer a varios de ese tipo de hombre. De hecho, la mayoría de los nobles en el inframundo, eran igual o peor. Me dan ganas de castrarlo, pero no sin antes hacerlo pagar por esa humillación, dijo Rias, quien realmente se veía muy molesta. Y Sona tuvo que aceptar que si hubiera estado en el papel de Rias, estaría igual o peor.
Exclamación de apertura, exclamación de cierre, pero antes de poder continuar con su conversación, una gran acumulación de magia las hizo ponerse de pie y abrir sus ojos con sorpresa. ¿Qué fue eso? Preguntó Akeno, mirando a todos lados en busca de la firma mágica que originó ese estallido de magia. Sin embargo, Sona, quien tenía un mejor control mágico, entrecerró sus ojos. Parece que acaba de aparecer un portal en medio de la escuela. Al decir eso, todas las personas a su alrededor abrieron sus ojos en estado de shock al escuchar esto. Algo que los demonios u otros seres sobrenaturales sabían. Era que los portales eran una manifestación mágica más allá de lo que podían comprender. De hecho, los portales también aparecían en el inframundo, junto con los monstruos y de todas las clases. Así que cualquier tipo de barrera mágica o escudo eran inútiles contra los portales, los cuales podían aparecer en cualquier parte del mundo y lo harían, incluso si hubiera una poderosa barrera mágica en ese lugar. Sona miró a Tsubaki, quien entendió lo que quería decir, por lo que rápidamente creó un pequeño círculo mágico y llamó al resto de la nobleza Citri, para ponerlos sobre aviso del inminente ataque a la escuela. Mientras que Sona miró a su amiga de la infancia. Trataré de llamar a los alumnos y llevarlos al gimnasio. Ya después veremos la forma de borrarles los recuerdos y solucionar el tema de los noticieros, comentó Sona. Rías asintió. Para mirar a Sona. Yo voy a tratar de encontrar el origen del portal y de cerrarlo, dijo Rías, sabiendo que su nobleza era más ofensiva que defensiva. Algo que con Sona era totalmente lo contrario. Esa era la diferencia entre las noblezas Gremor y Citri. Trae eso, cada una salió rápidamente del club del ocultismo en busca de hacer sus tareas previamente acordadas, sin saber lo que realmente estaba pasando en el interior de la escuela en esos momentos. Momentos antes, un par de minutos antes, nos encontramos en las canchas de la escuela, donde se podían ver a chicos y chicas, habiendo ejercicio en las canchas o jugando algún deporte. Y en esos lugares, se encontraban Hina y Ansonji, la mejor amiga de Hina, quienes acababan de terminar de hacer una pequeña vuelta alrededor de toda la cancha de atletismo. Es bueno ver que hayas regresado a la escuela, Ansonji, dijo Hina, al ver a su mejor amiga. A lo que ella se refería, era que desde que Ansonji había descubierto que había despertado como una cazadora de rango E, comenzó a salir en búsqueda de trabajar como cazadora. Sin embargo, supo cuán peligroso era y para alguien de rango E, era sumamente peligroso y mal pagado. Por lo cual, tuvo que aceptar que era mejor seguir estudiando, por lo menos, hasta que llamara la atención de un gremio o en su defecto, un pequeño grupo de cazadores independientes. Sí. Es bueno estar de regreso, dijo Ansonji, con un evidente rostro falso, pero que pareció creer Hina. El hermano de Hina es un cazador de rango E, pero tiene un segundo trabajo en el grupo de minería y al parecer, es suficiente para mantener su casa, darle dinero a Hina y pagar el tratamiento de su madre, pensó Ansonji. Sin embargo, no pudo evitar apretar sus puños. Si fuera un poco más fuerte, trataría de ser la mejor cazadora del mundo, pensó Ansonji. Mientras veía la gran sonrisa de Hina, quien estaba siendo abordada por varios chicos. Para nadie era desconocido que Hina era la nueva sensación del momento. Era linda, tenía un cuerpo delgado, pero con las curvas perfectas para su cuerpo. Sin olvidar, que era muy inteligente y era buena en el atletismo. Una linda princesa de la escuela, la habían llamado muchos. Rápido, quiero otra vuelta más antes de irse a las duchas, gritó el profesor de deportes, mientras sonaba su silbato y veía a todos protestar en voz baja. Ahora, gritó una vez más, para que en esta ocasión, todos salgan disparados a dar otra vuelta. Hina y Ansonji iban corriendo detrás de un pequeño grupo de sus compañeros de clases, mientras que detrás de ellos, iban escuchando los gritos de su profesor y las protestas de sus compañeros detrás de ellas. Espero vengarme de ese tipo, comentó Ansonji, para la diversión de Hina. Vamos, te escuchas como una anciana perezosa, dijo Hina, para que de inmediato, Ansonji la mire con un rostro serio. El hecho que tú tengas una mejor condición física que los demás, no es motivo suficiente para que digas esas cosas, respondió Ansonji. Eso le hizo reír más a Hina. Siempre te invito a hacer ejercicio conmigo y mi hermano mayor. Pero prefieres quedarte a dormir en casa, así que no es mi culpa, respondió Hina, viendo el rostro molesto de Ansonji pasar a uno de vergüenza. No es mi culpa querer dormir, a las 5 de la mañana, tú y tu hermano están locos al salir a esa hora, dijo Sonji. Esto hizo reír a Hina, quien sabía que Sonji tenía razón.
El hecho de que salieran a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, se debía a que a las 8 de la mañana, entraba a la escuela Hina. Mientras que Jinwoo, entraba a trabajar a las 7 en la compañía minera. Por lo cual, era la única hora disponible para hacer ejercicio juntos. En ese caso, ¿puedo ir contigo al gimnasio que está cerca de la escuela? Al decir eso, atrajo la atención de Sonji. Mi hermano va a salir de viaje por un par de días, así que puedo ir contigo al gimnasio en lo que te acostumbras al ejercicio, explicó Hina. Para la sorpresa de An Sonji, aunque realmente agradeció esto. Sin embargo, no pudo evitar pensar en el hermano mayor de Hina. ¿Cómo puede un cazador de rango E ser tan resistente para tener varios trabajos? Fueron sus pensamientos. Hasta que cuando iban a terminar de dar la vuelta a la cancha, Sonji sintió una extraña sensación de peligro en su cuerpo y recordó rápidamente que le habían dicho que los sentidos de un cazador eran más agudos que los de un humano promedio. Por lo cual, eso la hizo ver el momento exacto en el que apareció en gran portal en medio de la pista de atletismo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Eso la hizo detenerse y por instinto, tomó la mano de Hina. Lo cual la había sorprendido bastante, pero un segundo después, ambas miraron en dirección de los gritos de miedo y sorpresa. Un portal. Gritó una estudiante, cayendo al suelo, justo antes de llegar al portal. Pero casi de inmediato, todos vieron cómo el profesor se puso de espaldas al portal y comenzó a ver a sus estudiantes. Todos entren a la escuela, vayan a un lugar seguro y esperen a que lleguen los cazadores. Gritaba el profesor. Pero no fue consciente de lo que comenzó a salir del portal, hasta que fue demasiado tarde. Cuidado, profesor. Gritó una chica de anteojos. Pero el profesor no tuvo tiempo de reaccionar y cuando miró hacia atrás, su corazón se detuvo al instante. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, jadeos, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Fue así como todos los estudiantes que estaban en su clase de deportes, vieron con horror. El momento exacto en el que una enorme criatura de piel verde y gran musculatura, había tomado la cabeza de su profesor y un instante después, se la arrancó de un solo movimiento. Dejando caer su cuerpo al suelo sin vida y dejando un gran charco de su sangre. Gritos. El grito de las chicas, atrajo la atención de aquellas criaturas. Las cuales, fueron reconocidas por alguien en la cancha. Todos corran. Son orcos, corran. Gritó un chico, para empezar a correr hacia el gran edificio escolar. Pero su grito, había llamado la atención de los orcos de color verde, que iban saliendo uno a uno del portal. Hina, se quedó congelada en su lugar. Viendo cómo su profesor, había muerto a manos de aquellos enormes y aterradores monstruos. Pero fue sacada de sus pensamientos, ante la sensación de alguien tirando de su mano y los gritos que vinieron después. ¡Corre, Hina! Gritó Sonji, mientras abría paso entre los estudiantes que también corrían a su lado en busca de ir hacia el edificio escolar. Pero mientras todos corrían desesperados y llenos de terror, los orcos verdes iban saliendo uno a uno del portal, hasta que se iban acumulando en las canchas de la escuela. Busquen a los humanos más fuertes para usarlos como esclavos y traigan a todas las mujeres que encuentren, el resto, servían de alimento para la horda, dijo uno de los orcos verdes, que parecía ser uno de los líderes del grupo. El idioma en el que hablaban, era inentendible para los humanos. Sin embargo, ellos podrían comunicarse entre ellos sin problemas. En el llamado, idioma de los monstruos. En otro lugar, al mismo tiempo, en otro lugar, Jinwoo estaba en medio de su trabajo en el departamento de minería y todo yendo relativamente normal. Aunque la única diferencia, fue que Jinwoo se sentía vigilado por alguien. Parece que ella ahora me tiene bajo la mira, pensó Sun. Mientras veía de reojo a la maga de rango B, Park Hye-jin, quien lo miraba fijamente, mientras hacía parecer que estaba vigilando que todo estuviera bien en el grupo de minería. Pero para Jinwoo, era demasiado obvia. ¿Mi rey, quiere que me encargue de ella?, preguntó Beru, en su cabeza. Haciendo que Sun ponga los ojos en blanco ante sus palabras. ¿Acaso quieres matar a una humana en medio del trabajo de nuestro rey? Fue la pregunta del comandante Ibris, quien miró fijamente al rey hormiga. Yo solo hago lo que sea necesario para nuestro rey, ese es mi deber como su mano derecha y soldado más fuerte de su ejército, respondió Beru, para ver el rostro serio de Ibris. Ya que a Beru, le encantaba decir que era más fuerte que él. Por lo cual, los ponía siempre en una batalla constante por demostrar quién era el más fuerte, el más leal y el mejor soldado para su rey. Nadie matará a nadie, dijo Sun. Eso llamaría demasiado la atención y no deseo eso.
saben que solo vine hoy a trabajar, dejarle depositado una buena suma a Hina en lo que vamos a buscar algunos portales de alto nivel con la apariencia de Shadow, respondió Jinwoo, para ver que sus sombras se emocionaron ante la mención de Shadow. Después de todo, a ellos no les gustaba que oculte su poder. Un rey debe ser el más fuerte y que todos lo vean, había dicho Beru. Usted no debe ocultar su verdadero poder, mi señor. Un rey debe estar orgulloso de su poder, había dicho Ygritte. Pero demostrar mi verdadero poder, me traerá problemas con los gremios de Corea y Japón, pensó Jinwoo, antes de golpear tan fuerte uno de los cristales, que terminó destruyendo por completo y golpear el piso, creando un pequeño temblor en la zona. Exclamación de cierre. Eso atrajo la atención de todos, quienes se asustaron y sorprendieron por la fuerza que había usado. Mientras que Park Hye-jin fijó sus ojos sobre él inmediatamente tras eso. Mierda, susurró Sun. Pero al instante, sintió que una de las sombras que le había puesto a Hina, le estaba hablando por medio de su cabeza. Mi señor, al instante, Jinwoo la identificó como Iron, el cual puso al cuidado de su hermana. Al saber que iba a salir por unos días, quien junto a una guardia de 20 sombras, iban a ser las encargadas de proteger a su hermana. Iron, ¿ha pasado algo con Hina? Preguntó Sun, mientras ponía un rostro serio. Mi señor, la princesa está en peligro. Un portal acaba de aparecer en su escuela y me temo que es un portal de rango B, respondió Iron, ante el apodo que todas sus sombras le habían dado a Hina. Ya que él era el rey, su hermana era la princesa y su madre, la reina madre. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, el cuerpo de Jinwoo comenzó a ser rodeado por una extraña aura azul, que llamó la atención de todos hacia él. Pero sus ojos brillaron por la imagen de su hermana en peligro. ¿Cuál es la amenaza?, preguntó él, para tirar su pico y prepararse para salir en búsqueda de su hermana pequeña. Orcos verdes. Ante la respuesta de Iron, Jinwoo abrió sus ojos en estado de shock. Después de todo, los orcos verdes eran monstruos de rango B que si habían aparecido en medio de la escuela de su hermana, sin tantos cazadores poderosos en la escuela, sería una auténtica masacre. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Zumbido. Ni un segundo después, Jinwoo había salido disparado en un estallido de velocidad que dejó a todos sin palabras y con los ojos abiertos como platos. Pero la que más se veía sorprendida era Park Hye-jin, quien vio la velocidad de Sun Jinwoo y no pudo seguir su velocidad, por lo cual, supo que su velocidad debió ser superior a la de alguien de rango B. Lo sabía, pensó ella, para salir detrás de Jinwoo. Momentos después, Rías había visto el momento en el que un pequeño ejército de alrededor de unos 100 orcos verdes habían salido del portal en medio de las canchas de la escuela. Ella estaba en el techo del edificio escolar y en el momento que vio los orcos verdes, los cuales recordaba que estaban catalogados como monstruos de rango B y en los demonios, sería comparado a un demonio de clase élite. Clase baja, rango E clase media, rango D clase alta, rango C clase élite, rango B clase suprema, rango A clase ultimate, rango S clase príncipe, rango SS clase rey demonio, rango SSS, cazador de nivel nacional. Clase Gran Rey Demonio, los monstruos capaces de destruir ciudades grandes en cuestión de minutos o los llamados destructores de naciones. Un gran ejemplo de este tipo de monstruo era Kamish, el dragón que había destruido la costa oeste de Estados Unidos, América. Superdemonio, rango de clase décimo, aunque esto solo se había visto en monstruos, de los cuales habían sido los causantes de la destrucción de Francia, Holanda, Perú, Dinamarca y Corea del Sur. Rías, la joven Gremory, salió de sus pensamientos ante la voz de Sona, quien se estaba comunicando a través de un círculo mágico en su oído, al igual que lo estaba usando Rías. ¿Pasó algo, Sona?, preguntó Rías, para escuchar muchos gritos y escándalo del lado de la llamada Sona. Algo que no le daba buena espina. Sí. Parece que un gran grupo ha logrado entrar en la academia y comenzó a atacar a los humanos, respondió Sona, para que en ese momento, Rías abra sus ojos con sorpresa. ¿Cuántos orcos hay? No pudo evitar hacer esa pregunta. Alrededor de 50 o más. ¿Por qué?, fue la respuesta de Sona, dejando congelada a Rías. Alrededor de más de 150 orcos de rango B, en la academia, pensó Rías. Ella sabía el nivel actual de su nobleza y aunque podrían llegar a encargarse de alrededor de unos de orcos verdes, sería una tarea muy difícil para ellos, aún así. Escuchar que habían más de 150 orcos, la dejó en shock. No creo poder salvar a todos los alumnos.
A menos, no sin recibir bajas de nuestra parte, pensó Rías, para apretar sus puños en frustración. Después de todo, sus padres, clan y hermano, le habían confiado este territorio, al igual que Sona, para demostrar su valor ante los ancianos del Gran Consejo Demoníaco y los clanes de ambas. Rías, ¿cuántos orcos verdes has visto tú? Preguntó Sona, sin poder evitar que el silencio y la pregunta anterior de Rías le dé un mal presentimiento. 100, fue la única palabra que salió de la boca de Rías. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, Sona no pudo evitar jadear en shock ante la mención de que habían otros 100 orcos verdes, de rango B en la escuela. Teniendo exactamente los mismos pensamientos que Rías, respecto a los humanos y el alto riesgo que eso les traería a ambas noblezas. No podemos perder este territorio. Es el único territorio que hemos conseguido en el mundo humano, para el inframundo, comenzó Sona. Llamaré a mis padres, para pedirles una legión de las fuerzas de mi clan, dijo Sona, sorprendiendo a Rías. Pero ella no pudo evitar apretar sus puños y sin más, habló. Tienes razón, yo haré lo mismo, dijo Rías. Ya que ambas sabían que una legión de los clanes demoníacos, tenían un nivel de clase alta a clase élite. Siendo la élite de la élite en el inframundo. Sin olvidar, que cada legión, contaba con 1,000 efectivos. Por lo tanto, tendrían la oportunidad de eliminar a los orcos sin problemas con las legiones de sus clanes. Rías, ¡cuidado! Pero la Gremori, no pudo evitar reaccionar ante los gritos de Kiba. Su caballero, el cual apareció en un estallido de velocidad a su lado y la tomó de la cintura, para sacarla del rango de ataque de una lanza que había lanzado uno de los orcos verdes, en el suelo de la academia. Eso hizo que Rías, mire a Kiba y después, al orco, quien gruñó y señaló a Rías, gritando en un idioma que no entendió, pero al instante, todos los orcos salieron disparados contra ella y Kiba. Deben notar nuestro poder superior a los de los humanos. Aún así, no tienen miedo de venir contra nosotros, pensó Rías. En otro momento, eso la habría molestado bastante. Sabiendo que eso significaba que para los orcos de rango B, ellos no eran una verdadera amenaza y por lo tanto, los estaban considerando débiles ante sus ojos. Pero Rías, tuvo que aceptar que no era el momento ni el lugar, para molestarse y miró a su caballero. Gracias, Kiba, fueron las palabras de Kiba, viendo a sentir con un rostro serio. Tenemos que regresar con las demás, no le gusta esto, fueron las palabras del rubio. Rías, tuvo que aceptar la idea y ambos sacaron sus alas para empezar a volar en busca de Akeno y de Koneko, quienes se habían quedado en el otro lado del edificio escolar, en la espera de sus órdenes. Saliendo lo más rápido posible en su encuentro, para planear una estrategia para contener a los orcos, hasta que llegaran sus legiones. Momentos después, Hima había corrido entre los enorme multitud de alumnos y profesores, que trataban de correr por su vida. Mientras que An Song-ji, jamás había soltado su mano. Por lo que habían logrado ser encontradas por el consejo estudiantil. Quienes los habían llevado al otro lado de las canchas de la escuela, justo al gimnasio. En ese lugar, comenzaron a reunirse todos los alumnos y profesores. Ahora, todos se encontraban dentro del gimnasio. Y al ser tantas personas metidas en el gimnasio, estaban muy apretados y asustados. Todos habían estado tratando de llamar a los gremios de cazadores japoneses y coreanos. Dado a que estaban en Kwo, los cazadores coreanos, eran los más cercanos, ya que estaban en la misma ciudad que ellos. No se preocupen, jóvenes. Los cazadores del gremio coreano ya deben estar en camino, así que esto va a terminar pronto, dijo un profesor, que trataba de calmar a los alumnos que lloraban, gritaban o solo se quedaron en shock en el suelo. Mientras rezaban o parecía que habían quedado petrificados por el miedo. Por su parte, Sona y su nobleza estaban en la entrada del gimnasio, o sea, fuera del edificio, y mirando como uno a uno, fueron apareciendo los más de 50 orcos verdes que habían visto mientras traían a todos al gimnasio. Por lo que ahora, Sona tuvo una mejor vista de cuántos eran y sus sospechas eran ciertas. 62, pensó la Citri, acomodando sus lentes y mirando a los orcos de rango B, con seriedad. Tomoe, Tsubasa y Sagi. Usted van a estar a la vanguardia, pero tengan mucho cuidado. Uno solo de esos orcos, son comparados a un demonio de clase élite. Al decir eso, Sagi y los otros, no pudieron evitar tragar saliva audiblemente. Escuchando que estos monstruos, eran incluso más fuerte que Sona. Una demonio de R clase alta y quien tenía un poder aproximadamente al de clase alta. Sona, avisó a su peón X4, su caballero y su torre. Quienes eran su mejor fuerza de ataque en su nobleza.
Mientras que Momo, Reya, Ruruko, Tsubaki y ella misma serían el apoyo a distancia y las encargadas de proteger la entrada hacia el gimnasio. Tenemos que soportar por lo menos 20 minutos, en lo que preparan las legiones y el círculo mágico de emergencia, pensó Sona, al haber hablado con sus padres. Quienes le dijeron que debido al portal que había aparecido en la academia, les había causado problemas para crear el círculo mágico inmediato. Así que tendrían que soportar hasta que lograran pasar esa brecha. Pero de lo que Sona y su nobleza no se habían dado cuenta, es de que dentro del gimnasio, más específicamente, debajo de la sombra de Hina, se encontraba Iron y 20 sombras bajo su mando, para servir como defensa de Hina, en caso de ser necesario. Hasta entonces, Surei les dijo que se mantuvieran ocultos, para evitar mostrar su conexión con Shadow. Momentos después, Jinwoo había corriendo por al menos 10 minutos para poder llegar a la escuela de su hermana y en ese momento se maldijo, por haber usado su intercambio de sombras, hace unas horas atrás en 3 ocasiones. Una para moverse de casa al trabajo, otra para luchar contra los monstruos dentro de la mazmorra y finalmente, para evitar que Park Hye-jin lo notara. Jamás se había sentido tan estúpido y ahora vio que el haber usado el intercambio de sombras estúpidamente, le hizo pagar caro el precio. Al llegar corriendo a la escuela, para evitar usar a Kaisel, no queriendo levantar sospechas sobre su conexión con Shadow y ya que Iron no le había advertido que Hina había sido expuesta al peligro máximo, le hizo tomar la decisión de venir corriendo a máxima velocidad hacia Academia Kuo. Donde al llegar, fue recibido por la imagen de toda la escuela en un escenario digno de una batalla. Gran parte del edificio escolar estaba destruido en varias partes, con llamas o simplemente hecho pedazos. Mientras que como parte importante en el paisaje, eran los cientos de cadáveres de estudiantes o profesores por todas partes. Pero las escenas que lo hicieron hervir de ira, fueron, como esos sucios orcos, estaban violando a muchas mujeres en todas partes y comiéndose a hombres. Exclamación de cierre. Eso lo hizo comenzar a expulsar su poder mágico, lo cual alertó a todos en la zona. Quienes miraron en la dirección de Jinwoo, sin embargo, lo único que pudieron ver, fue un borrón azul oscuro y lo siguiente que pasó, fue todo negro. Zumbido, cortes, gritos. Los gritos y rugidos de dolor de varios orcos, se hicieron presentes en la zona. Viendo como el resto de orcos verdes, vieron como sus camaradas que habían estado tomando su turno con las humanas, habían sido despedazados en cuestión de un segundo. Quedando sus cuerpos hechos pedazos por todos lados y las mujeres, fueron cubiertas por su sangre. Antes de correr hacia el edificio escolar. Pero los orcos, trataron de ir por ellas una vez más. Para reclamarlas y buscar al responsable de matar a sus camaradas, pero cuando el primero trató de atrapar a una de las chicas, algo apareció frente a él. Siendo un joven alto y de cuerpo musculoso. El cual vestía ese traje de minero, aunque en esta ocasión, solo traía el pantalón naranja y la camisa sin mangas. Mientras que su rostro, se veía frío como el hielo mismo. Cazador, dijo el orco, en el idioma de los monstruos. Lo soy, fueron las palabras de Sun, sorprendiendo a todos los orcos. ¿Humano hablar nuestro idioma? Preguntó en orco, sin embargo. La única respuesta que obtuvo de nuestro cazador, fue que invocó una de sus dagas y de un solo y rápido movimiento, lo decapitó sin ningún esfuerzo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Eso provocó los rostros sorprendidos de los demás orcos, quienes jamás habían visto a nadie que no sea un cazador de rango superior, acabar con alguno de los suyos con tanta facilidad. Pero antes de poder reaccionar, vieron como los fríos ojos de Jinwoo, se fijaron sobre ellos. Váyanse de aquí, dijo Sun. Al instante, todas las mujeres que habían sido tomadas por los orcos, supieron que esas palabras eran para ellas. Por lo que no duraron ni un segundo, en salir corriendo al interior del edificio escolar entre lágrimas o llantos. Después de todo, lo que habían vivido a manos de aquellos seres tan horribles, jamás podría salir de sus recuerdos y cuerpo. Y al quedarse solo, Jinwoo miró a los orcos frente a él, que eran alrededor de unos 30. Por lo que su poder mágico se disparó de golpe y en un estallido de velocidad, comenzó la masacre en esa área de la escuela. Todo mientras nuestro cazador, mostraba su ira. En cada uno de los cortes que provocaba con sus dagas a sus enemigos. Sona, vio como un orco apareció a su lado izquierdo, listo para darle un golpe con su enorme hacha. Sin embargo, la Citri fue más rápida que él y creó un escudo mágico frente a ella, logrando bloquear el ataque. Pero abrió sus ojos cuando notó que el escudo mágico, se comenzó a agrietar por la fuerza e impacto del orco verde. Son físicamente más fuertes que nosotros.
Si recibo un golpe directo de esas cosas, será mi final, pensó la heredera Citri, para que un instante después, creara un círculo mágico sobre la cabeza del orco y sin momento después, salieron una lluvia de agujas de agua, que lograron atravesar la dura piel del orco y matarlo. Quien cayó al suelo con una pequeña sacudida en el suelo. Pero Sona, tuvo que sacar sus alas y evitar que un orco por poco la aplastará, con un enorme ataque de sus puños. Que al ver dónde había estado, ahora había un gran cráter provocado por su fuerza brutal. Eso estuvo cerca, pensó Sona, creando una gran serpiente de agua e impactando contra el orco anterior. Enviándolo a volar por varios metros, para que finalmente lo haga caer con mucha fuerza y eso lo haga gruñir de dolor. Sin embargo, el ataque de Sona no terminó ahí y un instante después, vino la lluvia de agujas de agua sobre su cabeza y su inminente muerte. Jadeó la joven Citri, jadeó pesadamente por el cansancio y agotamiento mágico. Ella era muy hábil con el control mágico y la magia de agua, sin embargo. Había matado a cerca de 12 orcos en los últimos 10 minutos y tener que estar creando varios escudos mágicos, para proteger a sus amigos de los ataques de los orcos, que los habían tomado por sorpresa. Por lo cual, comenzaba a agotarse rápidamente. Puak. Pero de inmediato, volteó su mirada hacia el sonido. Viendo cómo Sagi había recibido un poderoso ataque directo a su estómago y como resultado, fue enviado a volar hasta chocar contra un árbol y escupió una gran cantidad de sangre de su boca. Y al final, terminó completamente inconsciente tras destruir el árbol en el que había impactado. Sagi. Fue el grito de sus amigas. Quienes vieron el resultado de un simple ataque de uno de esos horribles y poderosos monstruos contra uno de ellos. Solo hemos podido acabar con 15 de ellos y ahora, Sagi está herido, dijo Momo, quien estaba jadeando pesadamente. Al haber agotado casi toda su magia, siendo rodeada por más de 6 orcos que al verla, se lamieron sus labios ante la figura de Momo. Lo cual la asustó y la hizo retroceder involuntariamente. Mientras que Tsubaki, al ver eso, invocó su Naginata, la cual era una especie de landa con un gran filo al estilo de una espada turca, en la punta. Que sirvió para aparecer a un costado de un orco que se había quedado mirando fijamente a Momo y no prestó atención a su alrededor. Momento en el que Tsubaki apareció a su lado y le clavó su Naginata en su cuello. Dando el resultado de su muerte agónica poco a poco. Pero esa acción atrajo la atención de los otros 5 orcos a sus lados. Quienes al ver la caída de su compañero, lanzaron rugidos furiosos y uno de ellos, el más cercano a Tsubaki, la tomó por el cuello y la impactó contra el suelo, sacándole el aire de los pulmones y una pequeña cantidad de sangre. Y cuando vio que el orco la iba a matar, otro orco lo detuvo. Alto, ella es una buena mujer para llevarla al criadero. Le dijo el orco, para que el orco que había impactado a Tsubaki, mire a su compañero y después a Tsubaki. Donde sus ojos se fijaron en los grandes pechos de Tsubaki y eso lo hizo sonreír. Yo la reclamaré ahora, fueron sus palabras. Para que de inmediato, una de sus manos vaya a su blusa escolar y de un tirón, rompa su camisa y exponga su sujetador morado de encaje. No. Gritó Tsubaki, pero recibió una fuerte bofetada el orco. Silencio. Gritó en el idioma de los monstruos. Tsubaki. Gritó Sona, creando un círculo mágico, con la intención de ayudar a su mejor amiga. Pero en ese momento, 2 orcos aparecieron a sus lados, con la intención de aplastarla con sus garrotes con púas. Lo cual la hizo tener que crear 2 escudos mágicos a cada lado, pero debido a que ya no tenía tanta magia, no fueron tan resistentes y cayeron presa de la fuerza brutal de los orcos verdes. Puwalk. Sona, grito de dolor, en el momento que fue aplastada por ambos garrotes de madera con púas. Pero gracias a los 2 escudos mágicos, pudo detener la mayor parte del impacto. Por eso aún seguía con vida, pero ahora, quedó en el suelo y con la sangre saliendo de su boca y tirada en el suelo debajo de ambos orcos. Sona /presidenta. Fueron los gritos de los demás a su alrededor. Sona solo pudo escuchar sus gritos como si estuvieran a cientos de metros, casi perdidos entre el viento. Pero en el momento que sintió los pequeños temblores y vislumbró los pies de un orco, la hizo mirar hacia arriba. Donde lo vio sonreír de una forma oscura y comenzar a quitarse ese extraño taparrabo que cubría su hombría. No, pensó Sona, pero no tenía energía si su cuerpo había sido aplastado. Por lo que el aire en sus pulmones era muy limitado. Junto con el agotamiento, no le dejaron poder hacer nada. Solo ver el momento en el que aquella bestia reveló su miembro entre una sonrisa llena de lo que quería decirle que le iba a hacer a continuación.
Así que cuando Sona cerró sus ojos al saber que no podría hacer nada, solo se limitó a esperar su oscuro destino a manos de esta horda de orcos. Pero antes de que el orco tomara a Sona, algo apareció en un estallido de velocidad y decapitó al orco que trataba de forzar a Tsubaki, y lo siguiente que pasó, fue que el orco frente a Sona, fue partido a la mitad, dejando caer su torso hacia atrás y sus piernas, lo hicieron quedar arrodillado frente a Sona. Quien al mirar hacia arriba, vio el cuerpo partido a la mitad del orco y detrás de él y dándole la espalda a Sona, estaba un hombre joven de gran altura y un físico impresionante para su edad. Junto con 2 dagas en sus manos y una aura mágica a su alrededor. Que dicha aura, era realmente poderosa. Un cazador, pensó Sona. Pero casi al instante, abrió sus ojos al reconocer dónde había sentido esa misma firma mágica en otro lado. Hina-sun, pensó Sona, empezando a unir los cabos, y al instante, recordó algo. Entonces él debe ser el hermano mayor de Hina, quien es un cazador, fueron sus pensamientos. Pero casi al instante, recordó que su hermano era un cazador de rango E, por lo que era imposible que tal rango sea capaz de acabar con un orco de rango B, a menos que Sona volvió a quedar sin palabras al empezar a pensar en su idea. Cuando Jinwoo había llegado al gimnasio de la escuela, donde sintió la firma mágica de Iron. Vio lo que estaba pasando afuera y vaya que lo hizo hervir de rabia, al ver lo que estaba a punto de suceder con las chicas de esta escuela. Por lo que no pudo contenerse y acabó con aquellos orcos que habían tratado de tomar a las mujeres hace unos instantes. Humano insolente, ¿cómo te atreves a...? Antes de poder terminar su frase, el orco fue degollado por Jinwoo, quien apareció frente a él y le proporcionó un tajo con su daga en su cuello, viéndolo comenzar a desangrarse rápidamente y sujetar su cuello en un intento inútil de detener el sangrado. Pero ahí no se detuvo Sun, ya que sin perder su movimiento inicial, corrió hacia otro de los orcos que tenían rodeada a Tsubaki. Para que sin que él se lo haya esperado, Jinwoo terminó por darle un puñetazo tan poderoso, que terminó por doblarle la espalda en una imagen muy grotesca. Pero el mayor impacto para los presentes, fue escuchar el sonido de los huesos de su columna, siendo destrozados por su puñetazo. Antes de salir disparado hacia los árboles lejanos. Todos vieron esto con sorpresa, no pudiendo creer lo que acababan de ver ante sus ojos. Pero sobre todo, Sona. Quien parecía estar tratando de medir el poder del hermano mayor de Hina. Alguien de rango A o incluso, puede que sea alguien de rango S, pensaba rápidamente, antes de que Tomoe llegara hasta ella y la ayude a ponerse en pie. Viendo que también, Tsubasa, su torre. Cargó a Tsubaki y la sacó de la zona de combate. Llegando junto a Momo y Ruruko, quienes trajeron a Sagi. Sona, ¿quién es ese cazador? Preguntó Momo, viendo a su rey. Quien se puso de pie con un evidente dolor en su rostro. Si no me equivoco, él debe ser el hermano mayor de Hina-sun. Ante las palabras de Sona, eso las sorprendió. Ya que sabían quién era Hina, la persona que había llamado la atención de su presidenta. Así que al instante, todas recordaron que habían escuchado que el hermano de Hina era un cazador de rango E. Él no parece ser un cazador de rango E. Susurró Tsubaki, quien miraba atentamente a Sun. Mientras lo veía empezar a golpear a los orcos verdes, con una fuerza descomunal, que no podría ser capaz de provocar, un cazador de rango E, ya que ellos, incluyendo a Sona, no habían podido acabar con ellos tan fácilmente como lo estaban viendo en el hermano de Hina-sun. Jinwoo tomó una de sus dagas para bloquear el ataque de una gran espada de uno de los orcos. Bloqueando su ataque sin muchos problemas, y cuando quiso forzarlo a doblegarse contra su fuerza física superior, Jinwoo sacó su otra daga y se la clavó en su abdomen. Antes de hacerse un gran corte horizontal, que terminó por abrirle todo su estómago y sacarle los intestinos. Dejando una imagen tan cruda y que provocó el miedo y ganas de querer vomitar en las presentes. Roar. Un orco rugió con fuerza al ver a su compañero caer con sus intestinos al suelo y morir lentamente por desangrarse. Así que cuando quiso ir contra Sun, creyó que cargar con gran fuerza y violencia sería efectivo contra el cazador. Pero en el momento que apareció a un lado de Sun, no se esperó que éste saltara y girara sobre sí mismo. Para conectarle una poderosa patada de hacha, que le destrozó el cuello al instante y lo envió a volar varios metros a la distancia. Demostrando una vez más, la fuerza física impresionante en el hermano de Hina. La nobleza Citri quedó en shock por lo que veían frente a sus ojos. Ver las habilidades, fuerza y velocidad de Sun. Les hizo no poder hacer nada más, que mirar todo con sorpresa e incredulidad. El hermano de Hina, es increíble, susurró Tsubasa Yura, la torre Citri. Viendo la fuerza monstruosa del joven cazador. Después de todo, una torre.
Podría reconocer la fuerza física superior de una persona, ya que esa era su especialidad. Junto con la defensa. Exclamación de cierre, pero la sorpresa fue en aumento, cuando vieron aparecer a Jinwoo, en medio de 8 orcos y en una rápida muestra de sus habilidades y velocidad, del cazador. Quien tomó sus dagas y comenzó una rápida demostración de cuán hábil era con ellas, cortando a diestra y siniestra, tantos orcos como se atrevían a querer atacar a Sun. Demostrando cómo cortaba, destrozaba y mataba a los orcos que lo atacaban. Su velocidad es increíble, no pudo ver sus movimientos ante las palabras de Tomoe, el caballero de Sona y quien se especializaba en la velocidad y el arte de la espada, los hizo saber que hablaba en serio. Ya que ellos, no podían seguir los movimientos del cazador Sun. Mientras que en la mente de Sun, solo podía haber un solo pensamiento. Acabar con todos los que se atrevieron a intentar atacar a mi pequeña hermanita, eran los pensamientos de Jinwoo. Empezando a cazar a los monstruos, con un evidente rostro serio y lleno de ira. Sin dejar espacio a la tregua o piedad. Mataré a todos, todos. Jinwoo hizo brillar sus ojos y siguió con la masacre. Mientras que no se dio cuenta de la llegada de los cazadores del gremio de Corea, quienes empezaron a acabar con los orcos del lado de la nobleza Gremor y ayudarlos. Mientras que otros, llegaron para ver la pelea del cazador Sun Jinwoo. Momentos después, ya habían pasado varios minutos, en los que Jinwoo había comenzado su masacre hablando literalmente en la palabra. Donde la nobleza Citri y los cazadores coreanos, que miraban con sorpresa, las habilidades de Jinwoo. Quien mostró una gran demostración física, con sus dagas y su impresionante velocidad. Que de inmediato, había demostrado un poder que no era el de un cazador de rango E, por lo que al terminar, Rias y Sona les habían enviado un mensaje a sus padres, quienes dejaron a sus legiones en la espera de la señal de sus hijas. Ya que les habían dicho, que los cazadores habían llegado antes de lo pesando y por lo tanto, no habría necesidad de traer a sus legiones y causar un problema. Y al terminar de matar al resto de los orcos del lado de Sona. Todos vieron a Jinwoo, parado en medio habiendo visto cómo el cazador Sun, había acabado con 47 orcos verdes, que eran considerados monstruos de rango B o clase élite, para la escala de poder de clase élite. Dejando una clara muestra de su habilidad y poder, de Jinwoo. Pero al terminar lleno de sangre y el cadáver de los orcos a todo su alrededor y viendo que ya no había otro enemigo más, se giró para mirar a la nobleza Citri. Quienes al tener la mirada del cazador Sun, se pusieron alerta y eso solo creció más, al verlo empezar a caminar hacia ellos a paso lento y decidido. Él se está acercando, ¿qué hacemos? Fue la pregunta de Tomoe, al ver acercarse a Jinwoo hacia ellos y todos se pusieron en posición defensiva. Pero cuando pensaron iba a hacer algo en su contra, Jinwoo pasó en un borrón de velocidad y se puso detrás de la nobleza Citri. Lo cual los hizo irse girando lentamente y ver cómo Jinwoo los ignoró y abrió la puerta del gimnasio. Donde al instante, todos lo vieron cubierto de sangre y con sus dagas más llenas de sangre. Dándole una apariencia intimidante y que causó el miedo en los estudiantes. Pero al instante, hubo alguien que apareció corriendo entre la gran multitud de alumnos y profesores. «Hermano», gritó Hina, quien apareció empujando a todos, para correr con lágrimas en sus ojos al ver a su amado hermano mayor. Y en cuando llegó a él, saltó y lo abrazó como si su vida dependiera de ello. Rompiendo en llanto bajo la mirada de todos los presentes. Jinwoo, en el momento que tomó a su hermanita en brazos. Hizo desaparecer sus dagas y no pudo evitar apretar su cuerpo entre sus brazos y sentirla temblar entre sus llantos y palabras de cuánto miedo tuvo y preguntarle sobre la sangre en su cuerpo. Mientras que todos a su alrededor, solo podían empezar a murmurar sobre el hermano de Hina. Quien muchos sabían, era un cazador de rango E, pero al parecer, un cazador de rango E, había acabado con orcos de rango B, mientras que en la parte de afuera del gimnasio, Sona y su nobleza, junto con los cazadores coreanos que llegaron para acabar con el resto de los orcos verdes. Pero su sorpresa, se la llevaron al ver como un cazador de rango E había acabado con 47 orcos de rango B, pero hubo alguien en especial, que había visto todo entre las sombras de los árboles. Y esa persona, era Park Hye-jin. La maga de rango B, que había seguido a Jinwoo y vaya que se quedó sin palabras. Ya que sus expectativas, subieron más de lo que había tenido inicialmente. Por lo que un momento después, sacó su celular y marcó a alguien. Parece que mis sospechas eran inferiores a lo que había pensado, sobre Jinwoo Sun, dijo Park Hye-jin, para sonreír levemente. Es mucho mejor de lo que habría imaginado, fueron las últimas palabras de Park Hye-jin, para colgar la llamada y fijar su atención en los 47 orcos de rango B, que había matado Sun.
Mientras que Rias y Sona, fijaron sus ojos en la imagen de Jinwoo y no pudieron evitar tener el mismo pensamiento. Debo intentar traerlo a mi nobleza, fue el pensamiento de ambas herederas, al quedar impresionadas con la fuerza y las habilidades del aparentemente, cazador de rango E. Fin de capítulo.